¿se podría esperar en estos próximos días, si es que esto continúa, una intervención militar por parte de Israel? Palestina no tiene, ni Hamas tienen la capacidad, pero por parte de Israel, ¿se podría esperar una intervención militar o ya sería Bueno, demasiado? cada vez que ha habido una crisis fuerte y ha habido una convocatoria a que tanques israelíes, infantería, soldados vayan a la frontera con Gaza y se ha estado ante una inminente invasión de Israel a Gaza. Hay que recordar que Israel se retiró de Gaza unilateralmente en el año 2005, justamente pensando que con ese gesto los palestinos iban a portarse bien, iban a entender que Israel no tiene ningún interés en estar ahí, iban a poder hacer su autogobierno, pero eso fue cuando estaban en el poder en Gaza la gente de Fatah, la gente que domina Cisjordania, los moderados. Y la Hamas le hizo un golpe de Estado al Fatah y se apoderó de la franja de Gaza. Entonces Israel lo que recibió a cambio son misiles y cohetes. Eso es lo que ha fortalecido mucho a la derecha israelí, a los nacionalistas israelíes, que dicen, bueno, tú hasta le regalas un territorio, te sales unilateralmente y en vez de darte las gracias, en vez de ver si hablamos de negociación, lo que hacen es atacarte. Y eso no le hizo bien a la causa palestina, obviamente. Pero yo recuerdo cuando viví en Israel que en el año 2000, en la llamada Segunda Intifada, yo estaba allá. Israel estuvo a punto de entrar a Gaza con tanques, con los soldados, y al final se logró una tregua y se evitó eso. Israel, si no le queda remedio, lo va a terminar haciendo. Pero cualquier gobierno israelí, por más nacionalista que sea, trata de evitar eso, porque entrar a Gaza ya por la vía territorial. Gaza es el lugar más densamente poblado por kilómetro cuadrado en todo el planeta Tierra. Es un lugar muy pequeño, lleno de muchos callejones. Jamás conoce cada caminito, cada trayectoria que hay allá. Israel puede tener una muy buena idea por sus satélites, por sus drones, etcétera, pero una vez que los soldados entran, si llega a ocurrir una situación de ese tipo, un escenario de ese tipo, va a haber muchos muertos israelíes. Eventualmente Israel va a vencer, pero va a haber muchos muertos israelíes. Y una de las cosas que miden los gobiernos es hasta qué punto quiero arriesgar la vida de tantos soldados en, en una conquista por tierra. O sea, ok, quizás termino con el problema, pero eso va a ser a costa de miles y miles de muertos. Entonces, mejor es usar drones, mm, que incluso la mayoría de los drones no son tripulados hoy en día, que hacer eso. O sea, todo gobierno trata de evitar al final esa cuestión. Yo también le tengo que recordar a quienes nos están escuchando que el ejército israelí en su mayoría es un ejército profesional, es un ejército muy bueno, uno de los mejores ejércitos del mundo, pero allá hay servicio militar obligatorio. Los chicos entran a los 18 años por 3 años hasta los 21, las chicas entran desde los 18 hasta los 20 años, y si bien hay un ejército profesional de quienes deciden mantenerse en la carrera militar, los que terminan entrando a estos lugares, la mayoría de los soldados que mueren en Gaza, en Cisjordania, cada cierto tiempo, son chicos que están cumpliendo su servicio militar y luego no iban a dedicarse al ejército. Entonces en Israel hay mucha sensibilidad con el tema cuando mueren soldados, porque no estás mandando a voluntarios que entraron al ejército, estás mandando a chicos que no les quedó otra que ir al ejército, porque es un país pequeño, rodeado por muchos países. Quizás en la parte tecnológica no son tan, ya no son, antes sí, pero ya no son tan poderosos como Israel, pero Israel para el tema de tener suficientes personas en el ejército necesita el servicio obligatorio, necesita el servicio militar obligatorio. Entonces, muchos padres y familias
no están de acuerdo con cuestiones que expongan demasiado la vida de los soldados. Ellos prefieren que Israel se maneje con bombardeos, ellos prefieren que Israel se maneje con drones, etcétera. Por ejemplo, en la época que Israel entró en Líbano, casi por 20 años al sur del Líbano para crear una franja de seguridad contra Hezbollah que disparaba al norte de Israel, al final un primer ministro, Ehud Barak, en el año 2000 tuvo que sacar a todas las tropas porque ya la presión de los padres era enorme. Decían que nuestros hijos están muriendo en territorio del Líbano, ni siquiera es territorio israelí, ¿y para qué? ¿No? Si ya Hezbollah tiene armamento que puede sobrepasar esa zona de seguridad, ya pueden disparar al norte de Israel, ¿y qué hacen ahí nuestros hijos? Entonces, si entran a Gaza, tiene que ser una operación relativamente rápida, una operación relámpago, quizás con eh, una estrategia de que ellos ya tendrían puntos muy claros de dónde atacar, lugares logísticos de Hamas, lugares donde hay armamentos, cohetes, cuevas, porque ellos han también tratado de hacer cuevas para hacer atentados terroristas dentro de Israel. Pero yo no me imagino una intervención militar por tierra de largo plazo, porque eso va a debilitar a cualquier gobierno, en este caso el de Netanyahu, si termina de formar gobierno, pero cualquier gobierno que haya. Claro. Eh, no creo que sea conveniente para Israel.